Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa, ¿ya? Un suceso importante que se da en el siglo XX. Este va a marcar un punto clave en toda la historia del siglo XX. Y básicamente todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora va a tener que ver en un contexto con lo acontecido en este momento de la historia del mundo. La Revolución Rusa se da durante la Primera Guerra Mundial, que ya hemos visto la semana pasada. Muy bien, ahí está nuestra amiga Valesca, un miércoles por la mañana, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Tenemos ahí una imagen, dos personajes sumamente importantes de nuestra Revolución Rusa, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. El zar Alejandro II. Él llega a gobernar, a ver, más o menos para que nos ubiquemos en el contexto. En las guerras napoleónicas pelea el zar Alejandro I, le sucede Nicolás I, y luego toma el trono el zar Alejandro II. Alejandro era un tipo, dicen más o menos, tranquilo, no era muy déspota, es decir, no permitía, le daba ciertas libertades a la gente. Y es dar esas libertades a la gente, pues lo otro le trajo lo siguiente. Un atentado contra él, en el cual hacen explotar una bomba en un carruaje y el zar queda con las piernas totalmente destrozadas. Y el zar muere. Muerto Alejandro II, toma, ahí está, míralo, vivo, muertito, ahí está. Se nos murió el zar. Oh, qué pena. Se murió el emperador. Tomó el trono Alejandro III, el señor que está acá. Alejandro III era un tipo enorme. Él dijo que a él no le va a pasar lo que le pasó a su padre, que él no iba a permitir, obviamente, que lo ataquen. Y acá podemos verlo con su hijo, Nicolás II. Nuestro amigo Alejandro III, como te dije, él ya tenía la experiencia de lo que le había pasado a su padre, así que él fue un tipo muy duro, para borracho, y no era precisamente el mejor padre. Dicen que a su hijo, a Nicolás II, le decía que era una nena, lo trataba como, lo llamaba así, la nena. Entonces fue menguando poco a poco la autoestima y el carácter de este futuro zar. Alejandro III va ligado a este personaje. Alexander Ulanov, o Sasha para los amigos. Tú no le puedes decir Sasha porque no es su amigo. Yo sí. Ulanov, Sasha, participa en un intento de asesinato del zar Alejandro III. Alejandro III, como te dije, los rusos consideraban que si se moría y si mataban al zar, si se quedaban sin zar, el pueblo dejaría de temer y empezaría todo un cambio en la sociedad. Es decir, había que acabar con el zar. En realidad, una idea que puede ser un poco equivocada en algún momento porque ya murió Alejandro II. Sin embargo, no pasó nada. Pero nuestro amigo Sasha Ulanov participa en un grupo de un atentado con unos muchachos para poder asesinar al zar, pero es descubierto y es condenado. Se le pide a Sasha, se le dice ya, retráctate y te vamos a permitir vivir. Seguramente preso, pero vas a vivir. Su madre le pide a Sasha que por favor se retracte y Sasha dice que él no, que él va contra sus ideales retractarse porque él considera que está haciendo lo correcto. Por lo tanto, Sasha es condenado.
Sasha es condenado y va a ser asesinado. Profe, ¿por qué es importante Sasha? Tranquilo, ya va a ser importante en un momento. Vemos cómo van los Romanov, la dinastía esta de los zares, entre 1533, ¿no? Primero Rusia, vamos primero a ver a Rusia. Rusia era todo esto nomás, que ves acá, este colorcito, que no sé qué color es. Ya, esto era Rusia. Hacia 1533 y 1689, Rusia logra expandirse todo en plomito, todo este plomito oscuro. Todo esto logra expandirse Rusia. Alejandro I, ¿no es cierto?, que participa en las guerras napoleónicas, consigue acá amarillito, ya, consigue amarillito. Nicolás I consigue este verdecito claro. Alejandro II, que vimos que se murió con las piernas destrozadas después que le reventaron una bomba, acá, esto de acá, y Alejandro III consigue mostacita, ¿no? Ahí están. Cómo ha ido creciendo poco a poco Rusia. Y ahí lo tenemos justo a la muerte de Alejandro III, porque se nos muere muy pronto. 50 y tantos años se muere el zar. Muy pronto, muere muy joven. O sea, para gobernante, muere muy joven. Su hijo todavía es también bastante joven. Y acá hay todo un problema. Todo un problema. Muerto el zar, de repente le da una enfermedad y chao zar. Chao Alejandro III. Y en 1894 asume el poder, entonces, Nicolás II. Ahí está, míralo. Ah, mira, observa esa belleza. ¿Lo puedes ver? Ahí está. Nicolás II va a tomar el trono entonces en 1894. Ahí está, Nicolás II. Se casa con la zarina Alejandra, que es alemana. Ahí está, puedes verlo. Mira. Muy bien, ahí está. La zarina, entonces, no te olvides que es importante que recuerdes que la zarina es alemana. Ahí está Nicolás II, mira ese porte. Y tienen hijitos. Tienen hijitos, una familia. Y solamente tienen un hijito, un varón. Profe, ¿por qué es importante? Porque va a ser el heredero al trono. Pero este niño tiene un problema. Tiene una enfermedad que aún no se ha estudiado muy bien, no se sabe muy bien, porque se da, es la hemofilia. Tiene problemas para coagular su sangre. Por lo tanto, una herida es mortal. Ahí está, una familia bonita. Muy bien. Nuestro amigo Nicolás II se va a entablar en una pelea con los japoneses. Como has podido ver, mira, 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 mira el mapa, mira el mapa. Rusia y Japón. Profe, ¿por qué? Por ese territorio acá. Por Corea, porque los rusos querían prohibir el K-pop y los japoneses querían K-pop, entonces se querían pelear por Corea y por la zona de Manchuria en China. La zona de Manchuria en China. Entonces se pelean por Corea y por Manchuria. Entonces los rusos querían expandirse, los japoneses querían expandirse, entonces hay todo un problema ahí. Entonces se van a ir a la guerra. La publicidad rusa te decía, ¿no? Que está el rusito, puñetazo limpio, chao japonesito, ¿para qué me sirves? Ahí está la publicidad rusa de ese momento. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la guerra ruso-japonesa? Primero, la expansión que Japón quería hacer en Europa Oriental, o sea, hacia la zona de Rusia. La expansión rusa hacia Asia. Rusia quería invadir parte de Asia, quería expandirse. Japón quería controlar China y Rusia quería controlar Manchuria. Entonces, había todo un conflicto ahí de intereses entre Rusia y Japón. Japón acababa de pasar a la revolución industrial. Japón empezó muy tarde, pero fue uno de los países que más rápido cogió la revolución industrial. Entonces, había todo
lío. Y acá era sorprendente porque nadie se esperaba una guerra entre un país europeo y un país asiático. Es decir, los europeos se consideraban superiores a los asiáticos en todo sentido de la palabra. Decían, ¿qué va a pelearse un asiático con un país europeo? Los asiáticos son colonias europeas. ¿Cómo se van a ir a querer pelear? Encima Rusia, vuelvo a repetirte, tenía uno de los ejércitos más grandes de toda Europa. Pues era imposible. Acá los japonesitos se van a morir. Una de las causas posiblemente fuera este incidente. Ocurre que cuando Nicolás II todavía no era zar, sino era el hijo, el heredero al trono, su viejo lo mandó a pasear a Japón. Y Nicolás iba tranquilo caminando por la calle y un policía japonés le metió un espadazo en la cabeza, que le hizo un tajo en la cabeza. Y de ahí Nicolás II le agarró bronca a los japoneses, decían que eran macacos, o sea, que eran monos, eran incivilizados. Entonces, nos han puesto estas las causas de la guerra. Yo creo que es esto, cuando le metieron un espadazo en Japón. Yo creo que ahí le agarró bronca, ya estaba resentido. Y buscó pretexto para pegarle a los japoneses. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué ocurrió realmente en la guerra ruso-japonesa? Lo que nadie se esperaba. Los japoneses simplemente destrozaron a los rusos. Los japoneses destrozaron a los rusos. ¿Qué podemos ver en esa gráfica? Lo que ocurre realmente, Japón termina por destrozar a Rusia. Derrota humillante, un país pequeño contra un país gigantesco, un país asiático contra un país europeo, y simplemente Rusia no pudo. No pudo. Japón entró con miedo, porque de todas maneras era pues una potencia de frente a Rusia, ¿no? Pero después de esta guerra se dio cuenta que Rusia realmente no era ya una potencia. La Rusia de repente del siglo inicio del siglo XIX, del siglo XVIII, puede ser una potencia. Esta Rusia ya estaba en decadencia. Entonces, las causas de la guerra ruso-japonesa, como ya hemos dicho, que ambos querían influenciar en Manchuria, lo que es China, y en Corea. Ambos querían Manchuria y Corea. Y ambos entonces se dieron un encontronazo. Consecuencias, Japón se hace una potencia, se vuelve una potencia. Japón se vuelve una potencia, es decir, aparece ya como una potencia en el mapa mundial. Ha sido capaz de derrotar a los rusos. ¿De acuerdo? Y Rusia entra pues en una convulsión social. La guerra ruso-japonesa, no te olvides, arranca en 1904 y termina en 1905. Profe, guerra. Una guerra perdida. Una guerra donde tu flota queda destrozada. Es decir, tus mejores barcos se han destruido. ¿Qué crees que ocasiona ser derrotado en una guerra? ¿Qué ocasiona ser derrotado en una guerra? Crisis económica, crisis social, vuelvo a repetirte, un golpe duro al orgullo nacional. Es como decir, ¿qué hubiese pasado si Perú le ganaba a Chile la guerra? Los chilenos consideran que nosotros somos inferiores a ellos. Si nosotros, que los chilenos nos consideran inferiores, le ganábamos la guerra, no solamente era un golpe, pues, económico y todo, es un golpe social para la concepción de tu pueblo que se considera superior y de repente es derrotado por esos que para ti son inferiores. Lo mismo ocurre acá. Los rusos consideraban que Japón era un paseo. Era ir, meterle un par de bombazos, se acabó, chao japonesitos, van a pedir perdón. Y ese país pequeño, vuelvo a repetirte, un país asiático. O sea, no un país europeo, un país asiático termina ganándole una potencia, entre comillas, europea. Entonces se desatan las protestas. Rusia estaba muy mal económicamente y entonces se da la revolución de 1905. Causas. La crisis económica y malestar social se han llevado un montón de gente, la leva forzosa, se han llevado a los jovencitos a pelear a la guerra, ¿no es cierto? Y muchos han muerto,
hay esta derrota militar frente a Japón que termina de agudizar la crisis. Has invertido, has gastado mucho dinero en una guerra que no te ha dado nada. Encima te ha hecho gastar dinero y gente. Entonces, todo esto genera que haya sectores que empiezan a protestar. Obreros industriales de las ciudades, estudiantes, soldados y oficiales de la Marina, y aparecen los consejos de obreros, los llamados soviets. Consejos de obreros y soldados empiezan a formar agrupaciones con delegados para organizarse. ¿Qué pasa en esta protesta? En la de 1905. Hay manifestaciones y huelgas, y entonces el zar Nicolás II se le ocurre mandar a la policía a ponerle freno a la protesta. ¿Y cómo se le ocurre hacerlo? Metiéndole balazo limpio a la gente. Y se da el llamado Domingo Sangriento, donde muere un montón de gente. Si la protesta no es así, simplemente matamos gente. También se da la sublevación del acorazado Potemkin. El Potemkin es un barco que estaba en el Mar Negro, un acorazado, en el cual hay una sublevación de la gente. Mira, para que veas a qué nivel estaba Rusia de mal. A los marinos, a los del barco, les daban de comer una sopa hecha con carne podrida que hasta gusanos de mosca tenía, o sea, hasta larvas de mosca. Conseguían carne podrida y con eso hacían sopa y le daban a la gente, a los tripulantes. Y por eso es que la gente se alza, se levanta contra esto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo se desarrolla esta revolución de 1905. Para que veas que Rusia estaba, qué tan mal estaba Rusia en ese momento económicamente hablando. Y el rey, el zar, el emperador, mandaba su manifiesto en octubre de 1905, de la cual, en teoría, Rusia se va a convertir en un estado liberal y constitucional, aparece una constitución. Recuerda que los zares, los Romanov, que es la dinastía, gobierna con total absolutismo, es una absolutista total. Sin embargo, el zarismo sigue exactamente igual. Se va a dar, pues, la creación, ¿no?, de una especie de congreso, pero que no va a tener ningún tipo de poder porque el zar puede vetar las leyes que da el Congreso. Entonces, es una monarquía pseudo-constitucional. El Congreso no tiene suficiente poder realmente. El zar sigue haciendo lo que él le da la gana, pero digamos que en el papelito hay un Congreso, entonces Rusia está cambiando. Rusia está cambiando. Entonces, esta crisis empieza así. Revolución de 1905. Como te dije, el hijo del zar sufría de hemofilia. Nadie podía tratarlo. Y así que llamaron a este personaje que está acá. Nuestro amigo Rasputín. Supuestamente él va a tratar al hijo del zar y lo va a curar. No sabemos exactamente qué pasó. Pero lo va a curar y se va a quedar con la familia. Y esto no va a ser muy bueno. Rasputín tiene mala fama, anda muy cercano a la emperatriz, a la zarina. Incluso estaba viendo un documental sobre Rasputín, donde supuestamente la zarina le manda unas cartas un poquito calientes a Rasputín y habla con sus amigas también sobre Rasputín y sus habilidades. Entonces se genera una historia así de quién es este personaje y por qué tiene influencia sobre los Romanov. Entonces va a dar mala fama. Lo puedes ver, tu amigo Rasputín. ¿Qué ocurre? Hace 1917, Rusia está en plena Primera Guerra Mundial y es un fracaso. ¿Qué se le ocurre al zar? El zar se le ocurre él mismo dirigir el ejército. Error. Terrible error. Profe, ¿por qué? Porque si hay una derrota,
Si le va mal en la campaña militar, el zar tiene toda la culpa. ¿A quién le echa la culpa el zar? Si él es el que está dirigiendo el ejército, si les va mal. Entonces, el zar opta por dirigir el ejército. El ejército ruso le faltaba municiones, le faltaba ropa, le faltaba escudo, le faltaba todo. Los alemanes los estaban medio aplastando. Encima dijeron, no, 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 no. El problema es la zarina. Como la zarina es alemana, la zarina está influenciando, dando malos consejos al zar para que los alemanes puedan ir ganando la guerra. Además, ese monje con el que andan ellos es medio raro, hay que matarlo. Los Romanov, la familia del zar, mata a Rasputín. Piensa que con eso se va a arreglar todo. Sin embargo, no. La guerra, pues, causa malestar. La gente no tiene para comer. Se está gastando el poco dinero que hay para ir a la guerra. Se está perdiendo la guerra. Hay todo un problema económico en Rusia. Hay un atraso económico, una polarización social. Los ricos son muy ricos y los pobres son extremadamente pobres. El rey tiene todo el poder. Hay una oposición que quiere que Rusia se vuelva liberal. Y como te dije, la entrada a la Primera Guerra Mundial es lo que marca todo. Entrar en una guerra para la cual no estás preparado, para pelearte con las potencias que acaban de surgir, potencias industriales. Rusia, hasta este momento, cree que poniendo trenes se va a hacer un país moderno. Y creo que nosotros ya sabemos que poner trenes no te hace un país moderno. ¿No es cierto? ¿Qué pasa en el Perú cuando se empiezan a traer los trenes? ¿Quiénes realmente progresan? ¿Quiénes realmente progresan? ¿La gente de los pueblos alejados o los que manejan los trenes, los que tienen el control de los trenes? Los que tienen el control de los trenes. Ellos son los que se hacen ricos. Y muchas veces son del propio país o son extranjeros. Son extranjeros. Entonces, belgas, ingleses manejan los ferrocarriles rusos. Por lo tanto, para lo que sirven los ferrocarriles es para sacar materia prima y llevar productos para vender a esa gente. Se hacen ricos ellos. No generan un polo de polarización, de progreso, sino simplemente hacen que esa gente sea más pobre y ellos se hacen más ricos. Entonces, hay todo este problema en Rusia de este momento. En 1917 la cosa ya se pone muy, muy fea porque básicamente tenemos que ya la crisis es extrema, entonces aparece la oposición en la cual vamos a tener liberales, vamos a tener social revolucionarios, mencheviques y bolcheviques. Básicamente tenemos a estos grupos como oposición. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a mencionar solamente dos. Los bolcheviques son los más radicales. Y los mencheviques son los moderados. Así como tuvimos alguna vez en la Revolución Francesa, girondinos y jacobinos, ya, algo así tenemos acá. Algo así tenemos acá. Los dos grupos pertenecían a los socialrevolucionarios, pero empezaron a partirse. Como dice nuestra amiga Querita muy bien, los bolcheviques eran dirigidos por nuestro amigo Vladimir Ilich Ulyanov. Profe, ¿quién es Vladimir Ilich Ulyanov? Apodado también Lenin. Apodado Lenin. Profe, me suena su apellido. Exacto. ¿Te suena su apellido? Profe, creo que vive a la vuelta de mi casa. No, 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 porque vive a la vuelta de tu casa. ¿Por qué te suena el apellido? Básicamente, ¿qué piden? Los mencheviques dicen, ¿hay que hacer una revolución en Rusia? Sí, pero la revolución la deben dirigir los intelectuales. La clase media, la burguesía, necesita hacer la revolución. Ellos dicen, Rusia es un estado todavía
casi feudal. Rusia no es un Estado que ha sufrido una revolución liberal. Rusia, la burguesía aún no ha tomado el poder. Y no se puede pensar en una revolución socialista si es que la burguesía aún no toma el poder. Lenin y los bolcheviques dicen no, es el obrero y el campesino quienes van a dirigir la revolución, quienes deben hacer la revolución. No debemos esperar la burguesía, porque decía, la burguesía rusa no tiene capacidad progresista, la burguesía rusa no es capaz de generar una revolución. Entonces, los mencheviques decían, los intelectuales deben deben dirigir la revolución, ¿no? Deben guiar a los obreros, los mencheviques no toman en cuenta a los campesinos, y que la clase media sea quien dirija la revolución, mientras que los bolcheviques decían, no, 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 es el obrero y el campesino quienes deben dirigir la revolución. Muy bien. Muy bien. A ver, Luchito Vera se perdió. El resto, chicos, ustedes saben, Luchito Vera no es el único que ha estado en clase de Oncenio Leguía. Él no es el único, han estado otros chicos también. Amiga Grecia, vamos a ver Grecia. También usted. También que le gusta el siglo XX. Díganos. Eh, ¿Cómo vas a decir Grecia? Usted es un HP. ¿Cómo que usted es un HP? Suena mal eso, ¿ah? Suena mal. Y mira, queda en la grabación que me has dicho, usted es un HP, profesor. Te refresco la memoria, te refresco la memoria. Profe, en el siglo XX, ¿por qué te pongo para que más o menos tienes que relacionarlo? En el Oncenio Leguía surgen dos posiciones. Surge la posición de Víctor Raúl Aya de la Torre, que funda el APRA, en la cual dice que la clase media debe dirigir la revolución, y surge la posición de José Carlos Mariátegui, que te dice que no, que son los obreros y los campesinos quienes dirigen la revolución. Tenemos esas dos posturas que son equivalentes a los mencheviques y a los bolcheviques de inicios de, perdón, finales de esta parte del siglo XX. ¿De acuerdo? ¿Ves? Y eso sabías, eso te han enseñado, pero no respondes. Por favor. Tenemos este debate. Los mencheviques tienen más poder, ¿eh? Los bolcheviques no tienen tanto poder en este primer momento. Todavía no tienen poder. Se da la Revolución Rusa de 1917. Hay dos momentos de la Revolución Rusa y tú tienes que acordarte esto sí o sí. Profe, dos momentos de la Revolución Rusa. La Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre. En la Revolución de Febrero hay una revuelta de obreros soldados y que terminan haciendo abdicar al zar. El zar termina renunciando. Mira, el zar termina renunciando. Se forma un gobierno provisional. Por cierto, el zar era pisado. ¿Ya? El zar era como Manuel Soto, pisado. ¿No es cierto? El zar era pisado. Y dicen que la zarina estuvo renegando. La zarina estuvo renegando porque el zar estaba en el campo de batalla. La zarina dijo, si yo hubiese estado cerca a él, si hubiera estado junto a él, él no hubiese renunciado. Porque la zarina creía en el absolutismo total. En cambio, como estaba lejos el zar, pues terminó renunciando. Muy bien. Ahí está. Se da un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno provisional intenta hacer que Rusia funcione y siga en la guerra. Hacer que Rusia no salga de la guerra y hacer unas reformas, pero los mencheviques tienen el poder y están como que, oye, pero no hay que radicalizarnos mucho porque si no traemos problemas, no vamos a aguantar la guerra. Lenin saca las tesis de abril donde dice que no pueden ir a la guerra, no pueden seguir en la guerra
y que todo el poder para el pueblo, los mencheviques dicen, no, el poder, un gobierno provisional, eso de un gobierno burgués, porque eso de darle al pueblo no es suficiente. Eso no va bien, no nos va bien. Y en octubre entonces los soviets toman el poder y se instaura el gobierno de Lenin, que básicamente arranca con frenar la guerra y el reparto de tierras. Muy bien. Causas de la oposición al régimen zarista. Estaban los liberales, estaban los socialistas, los socialdemócratas, con Kerensky a la cabeza, ¿no? Que era básicamente la burguesía de intelectuales los respaldaban. Querían un parlamento, mantenerse en la guerra y la creación de la Duma. Los anarquistas, que era el Partido Social Revolucionario, que eran campesinos intelectuales, querían el fin de la guerra, una asamblea constituyente y reparto de tierras. Miren las diferencias, ¿ah? Y luego estaba la posición marxista, que era básicamente el Partido Socialista, el Partido Obrero Socialista, que básicamente lo que pedían, que eran los dos grupos, mencheviques y bolcheviques, y había toda esta idea de fin de la guerra, una asamblea constituyente, una colectivización, los intelectuales obreros, ¿no? Y entonces los bolcheviques querían, sí o sí, instaurar el socialismo. Los mencheviques no lo querían así, eran moderados, dijeron, no nos va bien todavía. Vamos por la revolución burguesa primero. La Primera Guerra Mundial, como te dije, es una de las causas principales que está ahí la revolución. ¿Por qué? Guerra, gasto de dinero, se empobrece la gente, se llevan a los chibolos a pelear, la gente entonces no está contenta y encima pierde la guerra, o sea, van perdiendo la guerra. Van perdiendo la guerra, o sea, ya, nos sacrificamos todo, pero ¿qué hacemos? ¿Perdemos encima? No. Entonces pasa todo esto, ¿no? La Revolución de Febrero, como te dije, va a estallar y van a hacer abdicar al zar. ¿Ya? El zar va a decir, el ejército que ataque, y el ejército dice, no vamos a ir a atacar al pueblo. No vamos a atacar al pueblo. Entonces, el 27 de febrero, el gobierno al completo dimite y la ciudad queda, Petrogrado queda al mando revolucionario. ¿De acuerdo? Ahí está, la revolución la de febrero, no te olvides, la de febrero, que inicia todo. Y se instaura un gobierno provisional. Estos meses van a ser muy complicados. Van a entrar gobiernos que no son tan fuertes. El gobierno más importante provisional es el de Kerensky. Acuérdate este apellido. Kerensky va a intentar solucionar el problema. Sus objetivos: instaurar un régimen democrático, amnistía a los presos políticos, implantación de libertades políticas, es decir, que haya libertad de prensa, continuar en la guerra, ellos querían continuar en la guerra y convocar una asamblea constituyente para armar una constitución. Cuestiones que quedaban pendientes que el pueblo quería: mejoras sociales, reparto de tierra. El problema es que la aristocracia, los nobles tenían toda la tierra y el campesino simplemente era un siervo prácticamente. El campesino moría de hambre y el aristócrata tenía toda la tierra. Era casi feudalismo. Autodeterminación de los pueblos no rusos y la paz. Si te das cuenta, lo que plantea el gobierno provisional, algo de esto ayuda al pueblo realmente. ¿Tú crees que ese campesino que no tiene para comer, le importa tener libertad de prensa? ¿Le importa poder opinar? ¿Tú crees que a ese campesino le importa eso? ¿O el campesino estará pensando en cómo diablos consigo para comer? Por eso, vuelvo a repetirte, el gobierno provisional tiene unos objetivos, hace unas reformas, pero que no ayudan al pueblo. O sea, el pueblo que se ha alzado no se ve beneficiado. Ese es el problema. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace? Empieza a haber ya problemas. Los soviets empiezan a ganar poder. ¿Quiénes son los soviets, profesor? Este consejo te he dicho de obreros, soldados.
el partido bolchevique empieza a hacerse cada vez más fuerte, más fuerte. ¿De acuerdo? Los bolcheviques empiezan a decir, no podemos seguir en la guerra, no podemos seguir en la guerra. Estamos en un serio problema. Kerensky, ahí lo puede ver a Kerensky usted. No te olvides, presidente más importante del gobierno provisional que se da entre febrero y octubre. No te olvides, a Kerensky. Y tras estos problemas, después del gobierno, durante el gobierno provisional, llega a Rusia directamente desde Alemania, perdón, de Suiza, estaba en Suiza, Lenin estaba en Suiza exiliado, y los alemanes lo ayudan a llegar a Rusia. Profe, ¿por qué? Porque Alemania quería que Rusia se rinda, que Rusia se rinda en la guerra. Porque si Rusia se rendía en la guerra, ya no peleaban en el plano oriental y todo se iba a pelear con Francia e Inglaterra. Entonces Alemania dijo, este pata se quiere tumbar al gobierno, este pata no quiere guerra. Lo ayudo a llegar a Rusia y de esa forma vamos a poder generar, de repente él toma el poder y Rusia se rinde y nos conviene. Ahí está, nuestro amigo Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. ¿Ah? Ahí está nuestro amigo Lenin dando un discurso. Una imagen. Claro. Otro personaje importante, nuestro amigo Leoncito Trotsky. Leoncito Trotsky. Leoncito Trotsky es hijo de un campesino que era ignorante y que sin embargo logró hacer dinero, mandó a su hijo a la universidad y Leoncito no, pues. Leoncito abandonó la universidad para dedicarse a la política. Leoncito dejó la universidad para dedicarse a la política. Mira, mira, mira esa pinta. Ya quisieras tú ser así. Los dos juntos, Lenin y Trotsky, ahí los puedes ver. Tómame una foto así como que no me doy cuenta. ¿Te das cuenta? Ahí estoy, ya. Acá en este momento ya estamos haciendo las fotos así. Estoy así como distraído, estoy mirando ahí pensando, mirando la nada. Ah, tú creíste, no, yo lo inventé, profesor. No, ahí está. Lenin, cuando empieza a hacer las revueltas entre la revolución de febrero y de octubre, tiene que escapar porque lo persiguen. El gobierno provisional lo persigue porque él es el líder de los bolcheviques. ¿Qué hace nuestro amigo Lenin? Se disfraza y se va. Mira, mira, mira. ¿Tú notas un cambio? Mira acá, Lenin chibolo, Lenin disfrazado. ¿Está? Se tiene que escapar, se va hacia Finlandia. Sin embargo, se habían dado cuenta que si tú saboteas los trenes, saboteas el correo, el telégrafo, se acabó, Rusia se cae. Entonces, Lenin dice, tenemos poca gente, vamos a sabotear de frente. Telégrafo, trenes, correo. Y se cae Rusia. Entonces, Kerensky no logra solucionar el problema de los rusos. Lenin decide pasar a la acción armada. ¿De acuerdo? Lenin decide pasar a la acción armada. El problema es que Kerensky lo perseguían, iba a haber un golpe, el de Kornilov iba a ser un golpe, pero Kerensky llama y pide ayuda a los bolcheviques. Llama y pide ayuda a los bolcheviques. Y le dio el control, de cierta manera, militar a los bolcheviques para que defiendan el gobierno provisional de Kerensky. Y obviamente los bolcheviques tenían la ciudad, no era cuestión de nada, tomarla. Así que Lenin manda a tomar las armas y termina cayendo el gobierno de Kerensky entre la noche del 24 al 25 de octubre. ¿De acuerdo? Se toma Petrogrado, se saca a Kerensky y Lenin entrega el poder al segundo congreso de los soviets,
quienes eligen al nuevo gobierno denominado Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin como presidente. Con Lenin como presidente. Los bolcheviques habían tomado el poder. Entonces, recuerda que la revolución del 17, revolución dominada por los mencheviques, y la revolución de octubre es la revolución de los bolcheviques. De los bolcheviques. No te olvides, la de octubre es la de los bolcheviques con Lenin a la cabeza. Una imagen, ahí está. Ahí tenemos otra imagen. Nuestro amigo el zar Nicolás II, la zarina, Kerensky y nuestro amigo los marxistas. Ahí está. Profe, ¿qué había pasado con el zar cuando abdicó? Bueno, lo habían mandado que viva tranquilo en una casita. Obviamente era millonario el zar, así que el gobierno provisional lo tuvo ahí bonito. Primeras medidas que se dio con el Consejo de Comisarios del Pueblo, que recuerda el presidente es Lenin. Se da una expropiación de las grandes propiedades, es decir, se reparte tierra, una reforma agraria, una reforma agraria. Recuerda que era uno de los principales problemas del pueblo era que los aristócratas tenían todo el territorio, todas las tierras, y los pobres no lo tenían. Por lo tanto, entonces se da acá que hay una reforma agraria, una expropiación de tierras. Claro, algo así como lo que plantea lo que hizo Velasco. Se da la paz de Brest-Litovsk, que es la paz de la Primera Guerra Mundial. Rusia se rinde, entrega a Finlandia, ¿no? Pierde el territorio de Finlandia. No importa, dice Lenin, ya en otro momento lo recuperaremos, pero en este momento es importante, dice él, firmar la paz y dejar la guerra para concentrarnos en arreglar nuestro país. Alemania dice, bien, chao rusos, ahora sí me concentro en Francia e Inglaterra. Se dan nacionalidades, hay igualdad de soberanía entre los pueblos rusos y el derecho a la autodeterminación, es decir, los pueblos que han sido conquistados por los rusos tienen autodeterminación. Y las empresas industriales están bajo el control de los soviets. O sea, hay un reparto y el Estado empieza a controlar las grandes empresas. Todo esto pasa con la primera fase de la revolución. Acá está. Como te dije, ¿no? El Imperio Ruso deja la guerra y Alemania ya no tiene que dividir su ejército en dos frentes, se concentra en uno. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Sabemos, los Estados Unidos se mete a la guerra justo ahí y malogra todo. Chao, Alemania, perdiste, no puede ser nada. Profe, ¿quiénes son? Imperio Otomano, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, por si acaso. Sin embargo, como tú te imaginas, que se dé la revolución no es precisamente algo que a la gente, a los ricos les guste y arranca una guerra civil. Las fuerzas contrarrevolucionarias, apoyadas por las potencias europeas, forman el llamado Ejército Blanco. Entre 1918 y 1922. Mientras que los rusos, los revolucionarios, ponen al mando a León Trotsky para ser el líder del Ejército Rojo. ¿Ya? El Ejército Rojo termina derrotando al Ejército Blanco. Profe, ¿qué pasa en este interludio de guerra civil con el zar? El zar y su familia son asesinados. El zar, toda la familieta que vimos en la fotografía, todos son asesinados. ¿Ah? Todos mueren. Profesor, pero qué malvados, porque seguramente es porque son comunistas, mataron a los pobres reyes. ¿Te acuerdas que los burgueses también mataron a los reyes en Francia? El burgués también los mató, ¿ah? No me digas, ay, que el comunista es malo. El burgués también lo mató, o sea que van por ahí. Revolución es revolución, dice. Ahí
hay que tumbarse al rey. Bueno, muerto el rey, se acabó esto. Entonces la guerra civil va a durar 4 años. 4 años de los cuales va a haber toda una problemática ahí de intentar controlar el país, ¿no? La guerra civil agrava las tensiones, entonces ya no va a haber oposición política, se funda el Partido Único, Partido Comunista Único. Se entra en una situación económica que se va a denominar un comunismo de guerra. Se nacionalizan los transportes, supresión del mercado libre, se va a requisar todo lo que sean suministros agrícolas, el trabajo regulado por el Estado. El Estado controla todo porque estamos en un comunismo de guerra. ¿Ya? Entonces todos tienen que participar y todos tienen pues que sufrirla. Los campesinos se ven obligados a entregar parte de pues también sus cosechas y va a haber un conflicto ahí. Esta parte de la historia de la Revolución Rusa muere mucha gente por la propia guerra civil, por el hambre, por la crisis. Recuerda que Rusia viene de la crisis ya económica que da la revolución. No es que de un día para otro se arregla todo. Entonces va a morir mucha gente, eso sí. ¿Y cuáles son las consecuencias entonces, para ir terminando, de la Revolución Rusa? Aparece la ideología del marxismo-leninismo, que va a ser una concepción del movimiento revolucionario en el cual a partir de la lucha obrera y campesina se puede tomar el control del Estado. El Estado debe tener total control. La diferencia entre el marxismo es que Marx decía que si no hay una revolución burguesa previamente, no puede haber una revolución comunista, una revolución socialista. Tiene que haber la revolución burguesa. La revolución socialista se da en el marco del capitalismo. Lenin dice no, porque Lenin te das cuenta que se ha saltado. No hay revolución burguesa acá. Hay de frente, saltamos a la revolución socialista. Esa es la diferencia entre Lenin y Marx, por si acaso. ¿De acuerdo? Por eso te dice, ¿no? El marxismo te dice que la revolución debe ser democrática y burguesa, debe conducir a la revolución socialista. Lenin se salta eso, ¿no? Tenemos el Partido Comunista, el Partido Único, y el Estado debe ser controlado, ¿no?, por este Partido Único, que va a establecer una democracia proletaria. Con esto surge la URSS, el régimen soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la madre patria. Mano al pecho, por favor, cuando mencionemos la URSS, por favor. ¿De acuerdo? Que instaura en un primer momento la famosa dictadura del proletariado. Y se crea la Tercera Internacional, que te dice que esta revolución hay que llevarla a otros lados del mundo. Punto importante que no te puedes olvidar. La Tercera Internacional te dice que hay que llevar la revolución a otros países. Profe, ¿por qué es importante esto? En 2 clases vas a ver por qué es importante la Tercera Internacional. Tenemos ahí entonces Marx, Engels y nuestro amigo Lenin. Los 3 focos más importantes ahí en ese momento del comunismo. Luego vamos a sacar a Engels para poner a Mao. Y luego, según un trastornado llamado Abimael Guzmán, él era el 4º baluarte del comunismo, ¿no? Ahí tenemos un trastornado por ahí que seguramente en la historia del Perú lo vas a ver. Posterior a la URSS, Lenin se nos muere en el 24. Lenin muere joven, se nos muere en el 24. Y viene una lucha interna por quién toma el poder. ¿Quién toma el poder? Hay 2 candidatos. Este señor de acá, Joseph Stalin, y nuestro amigo Leoncito, que ha estado ahí peleando junto a Lenin. Trotsky dice que hay que estar en la revolución permanente, todo el tiempo hay que luchar. Stalin dice que primero hay que afianzar el socialismo en un país. O sea, Trotsky dice, vamos de una vez a llevar el socialismo a otros lados. Stalin dice, no, primero hay que hacer nuestro país socialista y luego ya lo llevamos a otro lado. Entonces hay esas 2 formas.
En el 27, Joseph Stalin es elegido secretario general e instaura un régimen dictatorial que se va a llamar el estalinismo, que va del 27 hasta el 53. Una economía colectivista, la propiedad privada pasa a ser del Estado completamente, una prioridad en la industria pesada, una economía dirigida a través de los planes quinquenales cada 5 años, hay una dictadura total, ¿no? Un totalitarismo, culto a la personalidad. Joseph Stalin era todo. Pasamos del zar a Stalin, o sea, la misma vaina. Hay una represión a la oposición, hay unas purgas, hay la Gulag, que son los campos de concentración que hace Stalin. Pero Stalin pasa de tener un país quebrado en el 27, un país totalmente quebrado, a convertirse en unos 15 años más una superpotencia. Stalin recibe un país quebrado y lo convierte en una superpotencia. Ese es el gran logro de Stalin. Acá puedes ver ya Lenin enfermo. Lenin ya enfermo. Stalin ni siquiera es ruso, ¿ah? Es georgiano. Y Stalin, dicen que es un tipo que no parecía muy inteligente, pero que sabía manejar las cosas, manipulaba, se hacía necesario. Es decir, sabía cómo hacer que tú lo necesites. Y se rodeaba de puro bruto. O sea, él no elegía a alguien igual que él, no. Elegía gente más bruta porque obviamente no quería que nadie le haga sombra. Y poco a poco fue ascendiendo en la escala del partido. Lenin lo conoció, le dio un par de misiones, después de un año me acordaba su nombre. Yo supongo que le decía el de bigote, ¿no? El de bigote, ese mándalo. Stalin sabía conseguir dinero, sabía conseguir armas, sabía moverse. Pero no era alguien genial, o sea, no era Trotsky un ideólogo, no era Lenin un ideólogo, no, perfil bajo. Pero poco a poco fue ascendiendo. Stalin, de viejo, Segunda Guerra Mundial. Mira, vamos a ir hacia atrás, ¿ah? Para que veas más o menos Stalin cómo fue. Stalin, mayor, después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Stalin, durante la Revolución. Como que acá ya come más, ¿no? Acá que todavía no había comida, estaban en plena crisis, no había comida. Estaba telaraña. Stalin de chibolo. Antes de la Revolución. Ahí puedes ver. Mira esa pinta, güey, no friegues. Ya quisieras, sí. Ahí está nuestro amigo Stalin. Y pasamos a lo último para irnos. Pasamos a lo último. Ya, Rusia tomó el control, Stalin tomó el control, luego va a mandar matar a Trotsky en México. Trotsky se lía ahí con Frida Kahlo, con Diego Rivera, y tiene una relación media rara. Y Stalin lo manda a matar a Trotsky. Tenemos la Bolsa de Valores de Nueva York, el crack de Wall Street, el crack del 29. Es la caída de la Bolsa de Valores. ¿Qué ocurre? Las empresas y bancos que han invertido en la bolsa, entran en pánico. Entonces, al entrar en pánico, porque hay gente que les debe y no les va a pagar, y pierden dinero, no pueden pagar al banco, la gente entra en crisis, la gente se loca, ¿y qué hace la gente cuando tiene problemas? Te dicen, oye, el banco va a quebrar. El banco va a quebrar. ¿Tú qué dices? ¿Dejas tu plata en el banco o qué haces? ¿Dejas tu plata en el banco o qué haces? Profe, saco mi dinero del banco de frente, me traigo mi plata. La gente saca su dinero del banco. Eh, Tú debes haber visto en economía, bueno, si no lo has visto, rapidito. ¿Sabes cómo funciona el banco? El banco presta plata, ¿no es cierto? No es el banquito. Este es Manuelito Soto. Manuelito Soto da su dinero al banco. Da su dinero. El banco tiene dinero de Manuelito Soto. El banco luego por acá viene, no sé, viene nuestro amigo Luchito Vera.
Luchito Vera necesita plata. El banco le va a dar dinero. Profe, ¿qué dinero le da el banco? ¿Su dinero? No. El banco le da el dinero que depositó Manuel Soto. Y este dinero le presta Luchito. Profe, pero Manuel le da su dinero. Sí, pero Manuel puede poner su dinero, ponte a plazo fijo. Y el banco le dice, Manuel, tú depositas tu dinero y yo te voy a pagar el 1% de intereses. Te voy a dar el 1% a ti. Cada mes que esté pasando te voy a dar, dejas tu dinero y yo te voy a dar 1%. Entonces Manuel dice, mira, dejo mi dinero y voy ganando plata. El banco le presta el dinero a Luchito Vera y le dice, yo Luchito, te voy a dar el dinero y tú me vas a pagar 5% de intereses. Luchito le paga. Profe, pero mire, acá él le paga 1%, pero a él le pagan 5%. Claro, el banco ganó 4%. Así, de eso vive el banco. El banco coge el dinero de la gente que deposita y ese dinero lo presta. Ese dinero lo presta y obviamente a mucho más interés. Por tal motivo, el banco gana. El banco no trabaja con su dinero, el banco trabaja con tu dinero. El banco trabaja con tu dinero, por si acaso. Entonces, cuando la gente saca su dinero, el banco se queda sin plata. Y muchas veces el banco ni siquiera le puede devolver a la gente porque los que le deben no le pueden pagar. El banco quiebra. El banco quiebra. Crisis bancaria, no hay más préstamos. Las empresas viven de los préstamos. No hay préstamos, las fábricas cierran. Las fábricas cierran, la gente se queda sin plata. La gente se queda sin plata, no compra. Al no comprar, ¿qué pasa? Las empresas no pueden vender. Si las empresas no pueden vender, ¿qué pasa? Despiden a la gente. Quiebra empresa. Más gente desempleada. Más gente que no puede comprar. Más empresas que van a ir quebrando. Entra todo un caos. Entonces, básicamente hay un equilibrio. ¿Por qué? La guerra nos trajo un problema. Estados Unidos producía y producía y producía un montón para la guerra. Recuerda que Estados Unidos mantenía la guerra en Europa prácticamente. Eso se llama superproducción, superproducción. Pero terminada la guerra, los europeos estaban quebrados, no tenían para comprar. Pero Estados Unidos ya había instaurado su maquinaria de superproducción. Entonces producía demasiado. Al haber una sobreproducción, hay mucha oferta, pero hay poca demanda. Produces mucho, pero no vendes mucho. Las empresas empiezan entonces poco a poco a quebrar. Hay inflación, ¿de acuerdo? Los bancos prestan dinero, pero luego estos ya no van a poder devolverles. Hay una especulación. Las acciones, normalmente compras acciones baratas y las vendes a más precio, pero al haber problemas económicos, las acciones no suben de precio, sino más bien bajan y empiezan a bajar. Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, Cristel compra acciones y empiezan a bajar. Y Manuel le dice, Cristel, ¿sabes qué? Vende tus acciones porque están bajando. Vende ahora, aunque sea recupera parte de tu dinero, porque si no, no van a valer nada. Y Cristel se aloca, vende. Entonces la gente empieza a ver que alguien está vendiendo, oye, también voy a vender, ¿no? Y empiezan a vender acciones y nadie las compra. No hay movimiento de dinero. Estados Unidos entra en crisis y todos los países dependen de Estados Unidos porque Europa está quebrada. Si Estados Unidos cae, automáticamente caen todos los paisitos, como tú sabes. Consecuencia de el crack del 29 en el Perú. Consecuencia del crack